Justamente este es el tema que vamos a tratar en esta mañana, la alimentación durante la quimioterapia. Y para eso recibimos a nuestra experta Gabriela Retana, quien es nutricionista y especialista en salud hormonal. Gaby, bienvenida y buenos días. Muchas gracias, la verdad que encantada de estar acá con ustedes platicando pues acerca de la alimentación en los procesos de quimioterapia. Realmente sí se vuelve importante la alimentación, como sabemos, en todas las etapas de nuestra vida, claro. Pero por supuesto hay que priorizarlo cuando estamos en enfermedad. Entonces sí, durante los procesos es sumamente necesario que nosotros logremos priorizar ciertos nutrientes. Tú me mencionabas también, ¿verdad? Hace poquito que estábamos platicando esto, que sí hay una diferencia cuando el paciente ya está en quimioterapia o cuando hay un diagnóstico inicial, y realmente sí lo hay. Nosotros podríamos priorizar cuando a un paciente se le da un diagnóstico, a lo mejor preparar su cuerpo con un buen patrón alimentario para subir su sistema inmune, es decir, como para subir sus defensas, por decirlo así. Entonces sí se vuelve como diferente. Ahora bien, en cuanto a la parte del tratamiento como tal, también va a depender de cuántas se le van a indicar al paciente y en cuánto va a ser el periodo de tiempo o diferencia entre una y otra. Porque sabemos que una quimioterapia puede traer consigo muchísimas sintomatología, ¿verdad? Vamos a enfocarnos solo como en la parte de los síntomas quizás gástricos que competen más, como lo de la aceptación, en este caso, de ciertos alimentos, ¿verdad? Cuando esto sucede, sabemos que los síntomas más comunes podrían ser náuseas, ya no solamente la sensación, sino llegar a vómitos, estreñimiento, diarreas muy frecuentes, inflamación, ¿verdad? Y muy poca tolerancia a alimentos que muchas veces han sido alimentos de consumo usual para la persona. Claro. Entonces, creo que vamos a ir enfocándonos, y quizás como primer consejo importante es mencionar el punto de que tenemos que tener una alimentación fraccionada. Y acá vamos a usar el término menos es más. ¿Por qué? Porque entre menos, entre más es, sí, así es, estaba confundiendo. Menos es más. ¿Por qué? Porque entre más pequeñas son tus comidas, claro, más aporte calórico podés poner. Es decir, una persona que tiene náuseas, vómitos, no te va a lograr comer un plato lleno como lo comemos nosotros, ¿no? Entonces a veces eso también es importante mencionarlo, y por eso tenés que tener un apoyo nutricional, porque generalmente los cuidadores se enfocan en querer aportar, ¿verdad? Siempre los mayores nutrientes a la persona, las que tienen como las enfermedades, ¿no? Pero definitivamente no le vas a ayudar poniendo un plato lleno de cosas, sino como que, ok, si la persona no tiene apetito, vamos a enfocarnos en mejor una papilla, por decirlo algo, también las consistencias, ya vamos a platicar de eso, una papilla, algún puré, algo que pueda tener un mayor aporte calórico, y lo podríamos suplementar, o incluso existen algunos productos, algunas marcas que venden también como para espesar los alimentos y hacerlos un poquito más calóricos. Okay. Entonces, eso podría ser de mejor tolerancia. Incluso el fraccionamiento de alimentación podría ir entre 6 a 10 comidas al día. ¡Wow! Increíble. No, realmente sí es una enfermedad que nos afecta, bueno, que afecta a todo nuestro organismo, y que hay que hacer una reorganización de cómo consumimos y de lo que consumimos, porque me imagino que, como tú mencionas, tienen que ser pues porciones pequeñas, pero que realmente nos nutran y nos ayuden a pasar pues este golpe tan fuerte físico que se recibe. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Como tú mencionabas, de repente los alimentos que estamos habitualmente acostumbrados a consumir tal vez no sean tan buenos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las carnes, que normalmente asociamos muchísimo a la proteína, a que el pollo es muy bueno, a que nos nutre mucho, a la carne roja, al pescado? ¿Es esto bueno para la dieta de las personas que están en proceso de quimioterapia? Sí, las proteínas deben de ser claves en este proceso. Las proteínas, como su funcionamiento, o bueno, sí, podríamos decir como su principal funcionamiento es la reparación de tejidos. Entonces, cuando todo paciente con cualquier diagnóstico de cáncer, en general, es una prescripción de alimentación alta en proteínas. Ahora bien, hay que priorizar proteínas de buena calidad o de mejor calidad. Generalmente se van a restringir un poquito las carnes rojas, ¿verdad? Porque podrían ser de
menor tolerancia gástrica y podríamos priorizar carnes blancas como el pescado y el pollo. Los lácteos suelen ser restringidos también porque podrían potenciar un poquito los procesos inflamatorios, y el cáncer es una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Además de todas las alteraciones gástricas que podrían causar. Entonces, sí debemos de tener una alimentación alta en proteína, en este caso apoyarnos quizás un poquito más también por los huevos, ¿verdad? Y podríamos enfocarnos también en camuflajear alimentos. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, si la persona, porque aquí estamos hablando de lo ideal realmente, ¿verdad? De lo que tendríamos que incluir o no. Pero imagínate que una persona no tenga muy buena tolerancia al pollo, a ninguna carne en general de origen animal. Bueno, lo que podríamos hacer a lo mejor es una papilla de verduras y poder licuar el pollito dentro de esta para que pueda como integrarse un poquito más. Ese podría ser un ejemplo, ¿verdad? O en una salsa a lo mejor que le vamos a agregar alguna ensalada, como algún aderezo, ¿verdad? Ahí se podrían camuflajear. O ahí sí, el nutricionista, de la mano del médico, por supuesto, debería de valorar un suplemento proteico como tal, ¿verdad? No solamente las personas como deportistas o atletas, por ejemplo, pueden consumir productos o suplementos proteicos, ¿verdad? Sino que también en este caso hay otro tipo ya de fuente de proteínas que son más que todo como enfocadas en la parte clínica, que podrían ayudar un buen aporte, por ejemplo en las bebidas, a lo mejor en un refresco, en un atol. Incluso hay un tipo de suplemento que ni siquiera altera el sabor y el olor del alimento. Entonces eso suele ser muy beneficioso también. Sí, sin duda alguna ayuda muchísimo a que nuestro cuerpo pues se nutra y tome la fuerza necesaria, porque recordemos que durante el proceso de quimioterapia realmente nuestro cuerpo está siendo bombardeado, ¿no?, de muchísimas medicinas para intentar erradicar el cáncer. Entonces realmente sí es un proceso en el cual nuestra nutrición debería de estar acompañada, al igual que todos los procesos que se están viviendo para poder eliminar esta enfermedad. Ahora, ¿qué sucede también, Gaby, por ejemplo, cuando el cáncer ya está en una etapa avanzada? ¿Hay algún cambio que hay que hacer? ¿Hay algún alimento que de verdad no es para nada recomendado? Obviamente me imagino, pues desde que se te da un diagnóstico como este, hay cosas que se tienen que sacar de tu dieta diaria, ¿no? Y que posiblemente pueden ser un reto para todas aquellas personas, y podemos hablar de repente de alcohol, de repente pues de excesos en azúcares, imagino. Entonces, ¿cuáles son de repente esas cosas que sí hay que eliminar al 100% con un cáncer avanzado? Bueno, con un cáncer ya en una etapa terminal sí se vuelve un poquito difícil, porque podríamos llegar a tener una alimentación, por supuesto, un poquito más restringida, y aquí si el paciente puede estar totalmente sin apetito. Bueno, suceden dos cosas, y es que en todo proceso de la enfermedad el paciente a veces tiene como un boom, en donde tenemos que aprovechar eso, ¿verdad? En cuanto a alimentación, en cuanto a tolerancia de alimentos y todo, ¿no? Pero luego vamos como en una caída, donde probablemente lo que estaba tolerando súper bien, luego ya no. Claro. Entonces, si está en una etapa terminal, ahí sí, mucho apoyo a la suplementación, también multivitamínicos de la mano de un profesional de la nutrición y un médico podrían determinar cuáles, ¿verdad? De acuerdo a las deficiencias del paciente. Y recordemos que entre más natural es tu alimentación, muchísimo mejor va a ser todo, ¿verdad? Entre menos procesados, entre menos alimentos empacados consumas, va a ser mucho mejor. Creo que si mencionamos como alimentos que definitivamente no vamos a tener de consumo, te podría mencionar los embutidos, ¿verdad? Que no suelen ser pues nada saludables, ¿verdad? En general, para nuestro patrón de alimentación, pues no lo recomiendo de consumo diario y mucho menos en esa etapa. Luego, vea, lo que mencionamos como carnes rojas, podríamos reducir un poquito lácteos, todo esto siempre para reducir los procesos inflamatorios y aquí enfocarnos en una buena calidad de vida para el paciente, ¿verdad? Pero también existe la otra parte, si es un paciente en una etapa terminal y tiene un antojo pues muy específico, tampoco podríamos a lo mejor negarlo en una porción pequeña, porque si no, podríamos potenciar alguno de los síntomas, por ejemplo, una diarrea, vómitos excesivos, y a lo mejor podríamos como botar todo ese proceso que hemos tenido durante mucho tiempo. Y fíjate que en general es algo que nosotros, por ejemplo, si un paciente con un diagnóstico ya sea inicial o por ejemplo,
un tipo de enfermedad ya en una etapa media incluso, que pueda tener un índice de masa corporal que se incluye con o te podría seleccionar más bien en obesidad o en sobrepeso, aún con un diagnóstico como este, no sería una indicación, una pérdida de peso, porque tenemos que priorizar como la integridad del paciente en general, ¿no? Pero podríamos beneficiarnos de esa grasa, es decir, la mayor cantidad de pérdida en general de volumen de un paciente en ese momento es el músculo, ¿verdad? Es la proteína que nosotros tenemos, son los músculos. ¿Qué podríamos hacer? Ayudar, y por eso es importante planificar tus comidas con un profesional de la nutrición, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Apoyar con la alimentación para que te ayude a que si tú perdes peso, que no es esa la indicación, por lo menos sea grasa y no masa muscular. O sea, siempre priorizando el tono muscular de la persona, para que la persona no esté como que muy débil, ¿verdad? Y todo lo que puede conllevar una pérdida de peso involuntaria. Sí, definitivamente. Gaby, ¿qué sucede con todas aquellas personas? Porque tú mencionabas que de repente pues se pueden hacer papillas de vegetales y combinarlas con alguna proteína. ¿Qué sucede con aquellas personas que al momento de recibir una noticia como esta únicamente consumen vegetales? Es decir, los vegetarianos. ¿Cómo realmente pues logramos suplir dentro de esa dieta las necesidades que tiene ahora el cuerpo? Eso es súper común, o sea, a veces cuando le dan ese diagnóstico llegan a consultar conmigo y es como, ok, me dieron este diagnóstico y le cambiamos toda la alimentación al paciente, porque muchas veces aquí el cuidador es el que habla por el paciente, ¿verdad? Claro. Cambiamos toda la alimentación y solo estamos consumiendo sopas de vegetales, solo, por ejemplo, huevos, ya no estamos consumiendo azúcares, creo que mencionaste lo del azúcar, sí. Y definitivamente azúcares refinados también propician mucho la parte inflamatoria, entonces hay que eliminarlo, ¿verdad? Eso es súper importante. Entonces, sí, los vegetales son pues alimentos que consideramos saludables, ¿no? Tienen muy buen aporte de fibra, nutrientes, vitaminas, etcétera, pero eso no es algo que va a complementar tu patrón alimentario del día. Sí. O sea, tenés que consumir una buena cantidad de carbohidratos, una buena cantidad también de proteína. Entonces, si es una persona, por ejemplo, ya sea vegetariana, una persona que no tolera incluso la parte de ninguna proteína, ahí sí nos tendríamos que abocar a una suplementación como tal, ¿verdad? Y tendríamos que hacer, por ejemplo, un cálculo de cuánto debería de ser tu consumo usual al día para que tú logres tener tus necesidades básicas, pero también logres tener como un aporte para la enfermedad, si sos una persona encamada, ¿verdad? El proceso le llamamos como estrés metabólico, ¿verdad? Entonces, ahí sí tendríamos que apoyarlo. Si el paciente tiene un buen consumo, una buena ingesta de proteínas, entonces en este caso podríamos tener por vía oral, digamos, no apoyarnos de una suplementación. Cuando ya el paciente no lo cubre, es que debemos apoyarnos de la suplementación. Okay. Sí, realmente yo me imagino que va dependiendo pues del desarrollo precisamente de esta enfermedad. Gaby, ¿cómo podemos hacer para comunicarnos contigo? No solamente para pues este tipo de recetas cuando tenemos una enfermedad tan grave como esta, sino en general para que nos asesores en el tema de nutrición. Bueno, me pueden encontrar en Facebook e Instagram como NutriGabrielaRe, y es súper importante de que no solo nos enfoquemos, que cambiemos un poquito nuestra cultura, ¿sabes? Como un enfoque más preventivo y no todo tan curativo. Eso es súper importante. Así que los invito a que puedan apoyarse, ¿verdad? Una consulta nutricional para prevenir cualquier tipo de enfermedades crónicas y buscar siempre fortalecer tu sistema inmune. Sin duda alguna, ahí tiene usted en pantalla también pues los números de contacto para que pueda comunicarse con Gaby y recibir esa asesoría de nutrición. Gaby, yo te agradezco mucho habernos acompañado. A ustedes, me encanta. Nosotros así vamos a continuar con más y vamos con Dani y Pame, que tienen muy buena información.